Buenos días, soy el Dr. Cerebroder. Y en esta ocasión vamos a hablar del resentimiento y vamos a preguntarnos si el Perú es un país de resentidos y vamos a concluir que sí, efectivamente es un país de resentidos, pero vamos a entender por qué es un país de resentidos y qué significa el resentimiento en el contexto peruano. Nuestro canal específicamente analiza las cuestiones identitarias y estamos hablando del resentimiento identitario. En el Perú lo social está ligado a lo identitario. Las diferentes capas de la sociedad peruana a nivel social corresponden de alguna forma con las capas de la sociedad peruana a nivel racial y a nivel étnico, a nivel cultural. Entonces, para empezar, en el Perú el blanco nació resentido. ¿Por qué? Porque quería ser una especie de sucedáneo de Europa. Aquí todas las élites latinoamericanas quisieron pretender que éramos otras partes de Europa, una prolongación de la cultura occidental y somos occidentales y se acabó. Sin meter abajo la alfombra o aniquilar todo lo que no sea occidental. Pero en el Perú era imposible ese proyecto. Era imposible porque la masa era india y es la que sigue teniendo tasas demográficas muy altas y es la que sigue alimentando de alguna manera siempre la raíz india. Están los cholos y están todos los que no son blancos. Entonces, el banco clásico quisiera estar entre blancos solamente y no se puede en el Perú. Entonces ahí ya nacieron resentidos. El sistema racista y autorracista que se implantó evidentemente crea resentimiento. El país le pone problemas a la gente según su origen racial y eso aplica para todos. Porque también el blanco no sabe bien cómo manejar la situación. En la población indígena, chola, mestiza, el estar siempre visto como ciudadano de segunda clase sería increíble y sería absurdo pretender que no iba a crear un cierto resentimiento en los perdedores. Es natural una sociedad en la cual hay unos niveles de pobreza y de carencias y de sufrimiento enormes. Al interno quedó siempre un resentimiento y es el gran resentimiento que tenemos contra nuestros rasgos indios. Oh, tengo la nariz serrana, tengo el pelo de esta manera, ay, nací chato, tengo genes indígenas. Y toda la gente está resentida contra todos los rasgos nativos. No se sabe bien qué se puede hacer, porque por un lado está el blanqueamiento, que es el único ideal. Entonces eso implica desvalorizar a todo lo otro. Es lo que hacemos, vivimos todo el tiempo desvalorizando lo que somos. En esas lógicas contradictorias de desprecio a lo que tenemos de indio, de cholo adentro todos, psíquicamente es difícil manejar ese problema. Por eso hablamos de un malestar identitario. Inevitablemente ese resentimiento contra lo propio implica una especie de remordimiento. Pero como no se puede solucionar el problema, mientras no tengamos un modelo que no sea el blanqueamiento, entonces empieza a haber un resentimiento por el remordimiento. Entonces es como que la gente está resentida también de que hay un país tan mal organizado y finalmente está resentida contra el Perú y su configuración, que no se habla de esto realmente, no se discute constantemente como debería hacerse, de la misma manera como se discute en otros temas, como se discute la violencia delincuencial, como se discute el aborto. De esa misma manera se debe estar discutiendo todos estos temas identitarios por los sufrimientos de los ciudadanos y del resentimiento. Pues podría pensar en programas para una mejor convivencia, para una autoayuda identitaria que lograra que la gente procesara mejor estas ideas. Pero como no se hace, entonces se le deja al ciudadano individual que lo resuelva solo. Desde tu psicología individual, tú tienes que resolver un problema que es social. Nadie puede resolver un problema social. ¿Cómo lo resuelve el peruano? Con el achoramiento, con la pendejada, con la trampa. Se siente sin culpa y se siente sin problemas. La sociedad, ¿por qué le tiene que reclamar algo si la sociedad no le ofrece nada más que problemas? Todo aquí es chancho, todo es mal manejado. Y miren los congresistas, miren la presidencia, miren toda la política. La política es el reflejo, en principio, de lo cívico. Entonces todo está construido bajo un resentimiento. O sea, el resentimiento es la base desde la que se construye, la base desde la que se piensa. Resentimiento contra el Estado, de resentimiento contra el orden, contra una sociedad hipócrita. Salgo adelante como sea y sin importarme las reglas. Hay más que simple desorden. Se parte de la base de que la comunidad es un enemigo en un sentido, que todos los otros peruanos son un enemigo potencial y que todos los otros peruanos también están haciéndolo como puedan y son capaces de cualquier cosa. Entonces, es un país en el cual el resentimiento se ha manifestado y se manifiesta en muchos episodios históricos, pero nunca se hacen procesos de duelo. Y lo vemos ahora en lo que ha pasado, en las matanzas que hubo en Puno, en Ayacucho y en otras partes del comienzo de este gobierno, como no ha habido ningún proceso de duelo. El Perú simplemente no hace reparaciones, quedan resentimientos, ya se ha sido a través de la historia, particularmente en el episodio de Sendero Luminoso y los grupos terroristas. Evidentemente atrás de eso había también un resentimiento de una parte de la sociedad con el orden peruano tal como ha sido desde la independencia y de alguna forma desde la colonia. Tampoco hubo un proceso nacional de comprensión de por qué se había llegado a eso, porque no solamente es Abimael Guzmán, la izquierda y los enloquecidos terroristas en que se convirtió Sendero Luminoso y de alguna forma el MRTA. Ahí se llegó por el resentimiento de mucho tiempo y por los rencores acumulados, pero tampoco hubo un duelo para analizar por qué pasó eso.
Entonces, el duelo de la conquista, para empezar, y su prolongación colonial como sistema de aplastamiento de las culturas originarias y reemplazo por un remedo de cultura europea, ese duelo nunca se hizo. Y entonces ahí tienes un problema, porque como en todo en la vida, si no resuelves, entonces perdiste.